Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street y Momentos, señores, siendo día martes de entrar al segmento Puerto Rico al día, donde vamos ahora a hablar de ese posible levantamiento temporal de la Ley Jones, o más popularmente conocida como la Ley de Cabotaje, que vuelve al centro del debate en medio de ese conflicto actual entre Estados Unidos, Israel e Irán y ese impacto en los mercados de energía y transporte marítimo. Para Puerto Rico, donde casi todo llega por barco, pues la medida podría tener implicaciones que son directas en sus costos y suministro. Por ello, analizamos el tema con la licenciada Margaret Ramírez Báez, quien es presidenta de la Cámara de Comercio y también parte de la Casa de Comercio TV. Margaret, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, siempre un honor saludarles. Saludos, Margaret. Qué bueno verte de este lado. Siempre nos vemos detrás de cámara, pero hoy estamos viéndonos frente a Siempre, frente. Raúl. Qué placer verte nuevamente. Bueno, licenciada, Puerto Rico al día. En medio de esa guerra con Irán, esa presión sobre los mercados energéticos, pues la Casa Blanca está evaluando suspender temporalmente la ley Jones para poder facilitar así el movimiento de combustible y de mercancías. Desde la perspectiva del sector empresarial, por supuesto, en Puerto Rico, donde usted está muy al día, ¿qué significaría una decisión como esta para la economía local? Pues mira, significa mayor acceso. Sabido es que con este asunto de la ley de cabotaje, para el que no conoce qué es la ley de cabotaje y particularmente la ley Jones, es una ley que dispone que cuando hay un asunto de carga marítima, incluso existen en términos aéreos, de punto A a punto B entre estados o entre territorios de los Estados Unidos, debe hacerse a través de un barco que esté construido 100% en Estados Unidos, que sea operado por empresas bajo bandera americana y que su tripulación también sea americana. ¿Qué pasa? Que hay una limitación en términos de barcos disponibles para transporte a Puerto Rico y de hecho esta es una ley es una ley que afecta tanto a Puerto Rico porque es el que mayor aporta a sus controles. Máxime porque somos una isla que no está dentro de Estados Unidos continental, sino que para el acceso a bienes tanto no como automóviles, etcétera, pero también a productos de consumo, pues se requiere que entren por barco, ¿no? De hecho, en Puerto Rico lo que tenemos son dos compañías que a través de las cuales se obtienen esos productos y lo peor aún es que solamente pueden venir desde la Florida, es decir, que si nosotros en Puerto Rico necesitamos un producto que se hace en California, pues debe ese producto llegar por vías terrestres a Florida para que pueda ser transportado directamente a Puerto Rico y claro, con la salvedad de que, como le expliqué, tiene que ser un barco hecho 100% en Estados Unidos con el personal, con su tripulación americana bajo bandera americana. Esta ley, al eliminarse, aunque sea de manera temporera, pues claro, presupone una ampliación de acceso a Puerto Rico porque propiamente, aunque nosotros sí importamos muchos productos desde los Estados Unidos, pues no contaríamos con la limitación de que ese barco tenga que ser un barco americano. Muy interesante, porque pues mira, todo lo que uno aprende y todo lo que uno conoce con todo este tema, porque mira, yo no sabía, me estoy informando de que tenían que hacer todo ese proceso. Un producto viajar desde California, por ejemplo, en vía terrestre o por tren, que es muy común acá, pero pues todo lo que lleva eso en logística, tiempo, dinero, con razón, muchos productos en Puerto Rico suelen ser más costosos, no solamente por ser una isla, sino por todo el tránsito que lleva. Ahora, esta ley Jones o la ley de cabotaje exige obviamente que el transporte entre estadounidenses se haga en barcos, como tú lo mencionabas, construidos y operados y tripulados por los estadounidenses, pero hay algunos críticos, o muchos críticos aseguran que esto puede encarecer el transporte marítimo hacia la isla. ¿Cómo impacta realmente esta ley a los costos para empresas y consumidores en Puerto Rico? Y te hago otra pregunta, ¿esto aplica solamente para barcos o también aplica para aviones? Mira, en la actualidad lo que pasa que en Puerto Rico es que más de un 85% de lo que se recibe en Puerto Rico viene por barco. Es decir, y como nos afecta es enormemente. Y en términos de costo, para que tengas una idea, un producto que se hace en California y que tiene que
viajar a la Florida, porque no puede buscar un puerto más cercano, debe ser ese, para entonces buscar un barco americano que son también más caros, para entonces accesar a Puerto Rico a través de, de dos compañías que mantienen un monopolio en los puertos, pues entonces hace que los productos lleguen a Puerto Rico extremadamente caro, máxime cuando tenemos incluso que contemplar en ese precio del producto los asuntos que tienen que ver con los aranceles que impone el gobierno y los arbitrios que impone Puerto Rico en el asunto de productos que son que entran a Puerto Rico. En definitiva, siempre van a llegar más caros. De hecho, se hizo un estudio en el 2019 donde el los productos que salían de ventas en California eran 20% más económicos que incluso lo que llega a Puerto Rico. Wow, muy interesante, muy interesante. Así es. Ahora, licenciada, también en otras emergencias, como por ejemplo después de huracanes en Puerto Rico, en la isla, se han concedido exenciones temporales a esta ley. ¿Podría entonces una suspensión ahora ayudar realmente a reducir esas presiones que estamos viendo en los precios del combustible o incluso en ese costo de bienes esenciales que llegan propiamente a la isla, como nos comentaba, con ese precio bastante superior? Bueno, con los asuntos de bélicos que atraviesa el mundo, pues, los Estados Unidos tomó la decisión está contemplando la decisión de abrir o liberar sus reservas de petróleo, pero sin embargo, si seguimos, y entonces eso daría acceso a que Puerto Rico pues se pueda suplir de esa fuente en lugar de esperar por fuentes extranjeras. Sin embargo, seguimos contando con la limitación de la ley de cabotaje de que el barco tiene que ser un barco petrolero americano. Entonces, si se recibe esa suspensión de 30 días, pues vamos a tener acceso a esa gasolina que se libera del suministro o de la reserva de Estados Unidos, pero si no se hacen, por más que Estados Unidos tenga un almacenamiento para asuntos específicos, pues entonces Puerto Rico no se vería beneficiado en ese aspecto. Hay, hay, Punto crítico. hay algo que yo estaba leyendo de este tema y es que aunque el presidente Donald Trump que pues está de acuerdo y quisiera levantar esta ley, es lo que entiendo, pues el Congreso de los Estados Unidos pues no tiene ese apoyo completamente dentro aún del mismo Partido Republicano. Mucha gente no está de acuerdo con levantarla. ¿Cómo se ve desde la parte de la isla o cómo es el lobby que está haciendo la isla? O sea, quisiera la mayoría de la gente que la quiten o que la dejen. Bueno, mira, hay sectores que están en contra y hay sectores que están a favor. Claro, los sectores que están envueltos en el monopolio que se tiene en los puertos, pues entonces, claro, obviamente van a estar a favor y van a decir que los precios son caros por los asuntos de que el transporte, pues, si no se produce en Puerto Rico hay que traerlo y entonces, claro, eso implica un costo adicional. Sin embargo, cuando vemos pues, territorio, por ejemplo, como las Islas Vírgenes, que están cercanas a Puerto Rico, San Tomás, por ejemplo, que no, que desde que Estados Unidos en el 1900, me parece que 8 por allá, no tengo la fecha clara, cuando adquirió la posesión de ese territorio a Estados Unidos, pues ellos decidieron no penalizarla poniéndole la ley de cabotaje, es decir, liberándola para que ellos pudieran tener un free port, un libre mercado, libre acceso a competencia y no tener esa imposibilidad y esa falta de competitividad en la región. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico no tuvo esa provida, no tuvo ese beneficio y al contrario, desde antes incluso de que se hiciera la ley Young de 1920, cuando Puerto Rico se hizo parte o colonia de los Estados Unidos en el 1900, en el 1898, ya para el 1990 ya estamos hablando de cabotaje y de cómo el suministro, no solamente de importación, sino también la exportación a Estados Unidos, iba a estar controlada por cabotaje. Eh, Realmente hay sectores que sí lo favorecen, pero la mayoría es porque tienen un beneficio que te le trae de por sí la ley, ¿no? Pero a Puerto Rico, bajo ningún concepto, una isla que importa más del 90% de lo que consume, que es una isla rodeada por agua, donde no existen transporte entre estados de ferrovía, ni, ni terrestre de camiones como en Estados Unidos, pues claro que afecta enormemente a la hora de acceder a bienes
tan importante como es la alimentación. Claro, entonces lo que estamos entendiendo es que esto puede, o sea, levantar esta ley podría dinamizar la economía de la isla, flexibilizar un poco los costes que paga el consumidor final, que al final del día es el más afectado de cualquier decisión, ¿cierto? Entonces, esto podría generar una dinámica económica mucho más atractiva para que pues no sea tan costoso ciertas cosas en la isla. Bueno, ya para ir cerrando la conversación, licenciada, si finalmente se aprueba una extensión temporal por 30 días, como se ha mencionado, ¿cree usted que se abriría la puerta ya a un debate incluso más amplio sobre el futuro de esa ley, la ley Jones, y su impacto permanente ya en la isla de Puerto Rico? Bueno, nuestra esperanza es que sí. Nosotros tuvimos unas excepciones que aplicaron en el 2017 tras el embate del huracán María en Puerto Rico y después posteriormente tuvimos otra en el 2020, me parece, con otro huracán de nombre Fiona. Sin embargo, se hicieron ciertos controles que limitaban más el acceso a ciertas excepciones, pero lo importante es que tengamos la conversación y veamos cómo afecta al comercio local, al precio de los productos, incluso a la economía en general, los asuntos de la ley de cabotaje. No nos permite estar en un mercado nos quita flexibilidad, donde obviamente Puerto Rico importa mucho de gran parte y su principal socio de importación, por llamarle de algún modo, es los Estados Unidos. Sin embargo, la limitación que tiene Estados Unidos acceso a barcos, así como la limitación que tiene en torno a los puertos de acceso, extrapolado eso a lo caro que es la operación y los costos de esos navíos, pues entonces hace que Puerto Rico tenga como una agenda pendiente el mirar el que Estados Unidos pues elimine la ley de cabotaje, aunque sí ciertamente tengo que advertir que va a ser una tarea difícil porque Puerto Rico sostiene la marina mercante de los Estados Unidos. Wow. Wow, fuerte declaración. Me lo dijeron acá, pero muy bueno, muy bueno. Yo creo que hay que ver y lo que sea mejor para, al final del día yo soy muy pro ciudadano. Lo que sea mejor para los ciudadanos, lo que sea mejor para el ciudadano de pie, para mí es un go. De acuerdo con ello. Licenciada, gracias de verdad por llevarnos a hacer como esa vista interna de lo que está pasando en la isla, conocerla cada vez más, ese peso que tiene en la economía propiamente del país y también como lo que decía, o sea, realmente la importancia que tiene también en la parte marítima. Así que por supuesto, la esperamos el próximo martes. Gracias porque siempre se conecta, no importa dónde se encuentre, siempre cumple con la audiencia de Buenos Días Wall Street. Admiración total. Siempre un honor y un placer compartir con ustedes y como todos los martes, ya deseosa de que llegue el próximo para verles. Muchas gracias. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, licenciada. Y bueno, hasta el próximo martes. Con eso, por supuesto, breve pausa comercial al regresar la recta final de ese programa del día de hoy, 17 de marzo. No se mueva.